Desde el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en febrero de 1997 en la prisión federal de máxima seguridad de La Palma por brindar protección al narco sinaloense Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, hoy conocida como el Altiplano, la historia de generales involucrados en el narcotráfico es larga y contundente, pero jamás había llegado a lo que fue la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y su posterior liberación de las leyes gringas. La detención paralizó las cúpulas militares y políticas de nuestro país. Nadie daba crédito a las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que mostró la DEA en su contra. Primero, el silencio casi sepulcral en México. Después, la movilización de los altos mandos castrenses para buscar salvar la institución. Si el arresto en Estados Unidos sorprendió, el retorno del general Cienfuegos a México dio más incertidumbres que certezas. En un país que el sistema de justicia arrastra un 98% de impunidad, cualquier tema se politiza y las verdades se ocultan por años y en ocasiones para siempre, el caso Cienfuegos se empezó a desvanecer en el momento que los gringos levantaron los cargos. La pregunta ahí quedará como cenotafio de la justicia entre los dos países. ¿Por qué los gringos levantaron los cargos al general? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos días, pues se cayó toda esta acusación que tenía el gobierno de Estados Unidos, el gobierno gringo, en contra del exsecretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que fue detenido el pasado jueves 15 de octubre y que fue realmente pues una bomba en el sentido de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y sobre todo esta situación de narcotráfico en donde pues este general había sido porque ya quedó en libertad, al menos en Estados Unidos, había sido señalado de narcotraficante y se le había empezado a montar un juicio en aquel país. Este general pues había sido el de mayor rango que se había capturado en Estados Unidos y al cual se le señalaba de narcotraficante. Hoy vamos a platicar de lo que fue esta liberación totalmente, pues impactó en el sentido de que se había esperado pues una sentencia incluso de cadena perpetua o por lo menos un juicio que empezara a ventilar todo lo que es esta podredumbre entre las Fuerzas Armadas, el narcotráfico y lo que tiene que ver con todos estos que estaban embarrados, todos estos que estaban ahí en lo que es la historia de corrupción que hay en este país. Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos, Ernesto Saldaña García. Un saludo a México y a todo Sinaloa y que hay que seguirse cuidando del COVID. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Síganse cuidando, por favor. Pues el general exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue detenido el pasado 15 de octubre. Fue una noticia bomba. Se habló de que tenían un expediente que ya empezaron, sobre todo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, desde 2015, en donde incluso se le apodaba el Padrino, y que se tenía muchísima información relacionada con este involucramiento con el narcotráfico, principalmente con la gente de los Beltrán Leiva. Para entender un poco lo que es esto de el ejército, los generales, lo que ha sido la historia de estos generales metidos de lleno en el narcotráfico, porque ahora se habla de Cienfuegos y se habla porque es un exsecretario de la Defensa, pero el caso del involucramiento de generales, de lo que es el ejército en el narcotráfico, bueno, pues tiene ya una historia de años aquí en México. Jesús Gutiérrez Rebollo en febrero de 1997 fue encarcelado en la prisión federal de máxima seguridad de La Palma, hoy conocida como el Altiplano. Desde el momento de su detención negó
los cargos en su contra y al paso de los años fue declarado inocente en 12 de los 14 procesos penales. Murió el 19 de diciembre de 2013, un día después de haber ganado un amparo para purgar el resto de su condena en arresto domiciliario. Él murió de cáncer en los tiempos de la certificación antidrogas que anualmente Estados Unidos se daba el lujo de imponer a México. Durante 7 años al frente de la región militar, que incluían los estados de Jalisco, Zacatecas, Colima, Sinaloa y Aguascalientes, Gutiérrez Rebollo consiguió en junio de 1995 la captura de Héctor El Güero Palma. En mayo de 1996 la aprehensión del colombiano Iván Taborda, y en agosto del 96 la detención de los hermanos Lupercio Cerratos. Todos ellos eran narcotraficantes rivales de lo que fue el Cártel de Juárez, que en ese entonces comandaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Un dato nada más: Marisela Morales fue la agente del Ministerio Público que integró el expediente contra el general Gutiérrez Rebollo. Marisela Morales, un personaje muy importante en el gobierno también de Felipe Calderón. El general Jorge Maldonado Vega, detenido en enero del 98, fue acusado de proteger las operaciones del Cártel de Juárez y sentenciado a 26 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. En septiembre del 2000, la Procuraduría General de Justicia Militar, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, otro conocido, dio a conocer la detención de los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, un conocido de acá de Sinaloa, presuntos responsables de brindar protección al Cártel de Juárez. El general Mario Acosta Chaparro fue asesinado el 20 de abril de 2012 en la Ciudad de México. El general Ricardo Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos contra la salud, acusado de proteger al Cártel del Golfo. El 30 de enero de 2012, el general brigadier Juan Manuel Barragán fue detenido porque unos militares en proceso declararon que maquiló con el general Alfredo Navarro Lara cometer actos delictivos y favorecer al Cártel de Sinaloa. El divisionario Tomás Ángeles Dauré fue acusado en mayo de 2012 con los generales Robert Dauré González y Rubén Pérez Ramírez de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leiva información sobre las acciones del gobierno en su contra. El general brigadier Alfredo Navarro Lara fue vinculado con la organización de los Arellano Félix y detenido el 17 de marzo de 1997, acusado de cohecho, asociación delictuosa y delitos contra la salud. Los Zetas, que este es un cártel que nace de la milicia, un cártel totalmente militar. Su nombre fue por el uniforme azul Z, que ellos así lo conocen. Ahora es considerada la organización criminal dedicada a narcotráfico, extorsión y secuestro, y es una de las más violentas del país, pero en los 90 fue realmente violenta cuando estaba en la cumbre de todo su poder. Nace del grupo del Cártel del Golfo, fue un brazo operativo de este grupo del Golfo. Carlos Guillén alcanzó un grado importante. Ahorita vamos a seguir dando estos datos, pero queremos darle una visión de lo que es la milicia y el narcotráfico. Es un tema que casi no se toca, es un tema muy delicado, es un tema que guardan los medios con mucha discreción, porque sabemos que las instituciones armadas en este país, pues ahora con el regreso de Cienfuegos, pesa muchísimo, pero también pesa sobre ellos la mancha del narcotráfico, como lo hemos visto en estos datos. Alejandro, pues acá en Sinaloa se conoce perfectamente lo que es el ejército, se conoce perfectamente lo que son las nóminas de los cárteles y se conoce perfectamente que el ejército pues ha sido uno de los entes más importantes para que operen los cárteles de la droga, en este caso pues los cárteles aquí en Sinaloa. Sí, por eso sorprende este desenlace brusco que tuvo el caso del general Cienfuegos, porque Estados Unidos tenía un expediente, por fin un caso armado, contra esta colusión, complicidad entre el narcotráfico y el ejército mexicano. Entonces parecía que venía un estremecimiento, un jalón de orejas al
bando militar mexicano fuerte, muy sólido, y de pronto, plop, se les cae todo, con un pretexto que es el cuidado de la relación binacional, y con muchos rumores, bastantes rumores en torno a qué fue lo que generó que el general quedara libre, se le retiraron los cargos y llegara a México en un jet privado y aquí se le dijera: está usted libre, váyase a su casa, aquí no tenemos nada contra usted. Y que de ahí se desata todo esto, ¿no? O sea, siguen siendo intocables los grandes mandos, los altos mandos militares, por más que se les involucre en cuestiones de genocidas, en cuestiones de narcotráfico, en cuestiones de violentación de derechos humanos, no han pagado como debieron de pagar. Y ahí está el caso del general Cienfuegos, que pues viene y echa a perder esa predilección que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por la milicia mexicana, ¿no? Les ha entregado obra pública, les ha entregado cargos públicos y ha puesto en sus manos el gran negocio de la seguridad pública. Los octubres de terror para López Obrador, el octubre pasado, sí, antepasado de el Jueves Negro, y el octubre de la presión de Cienfuegos. Sí, mucha situación de sospecha que ha dado para que el ciudadano común esté casi seguro de que hay un vínculo muy fuerte, casi indestructible entre el ejército y el crimen organizado, ¿no? Entonces, esto, cuando se veía que por fin iba a haber una acción jurídica legal contra los grandes generales que construyeron todo ese engranaje de complicidades, ¿no? Entonces se cae de nuevo el caso y el presidente, cuando había festejado la detención y la había puesto como ejemplo del combate a la corrupción, de pronto no haya que decir cuando sueltan al general. Y se dice que hubo negociaciones, amenazas, presiones, como el hecho de no permitir que la DEA trabajara en México si no soltaban al general, o bien que el gobierno mexicano le ofreció a cambio a un gran capo del narcotráfico de Estados Unidos. Creo que esto es un enredo colosal que todavía y quizás nunca sepamos cuál va a ser el final, pero sí deja algo, ¿no? La sensación de que el ejército sigue siendo intocable, así sean muy grandes los crímenes que comete. En este caso, Ernesto, la cooperación entre Estados Unidos y México. Marcelo Ebrard comentó vía Twitter en cuanto se dio la noticia: me preguntan si es verdad la información de que fiscales en Estados Unidos retiraron cargos al general Cienfuegos, quien sería retornado a México para ser procesado. Aquí sí, así lo acuerda la jueza del caso. Es correcta la información, se trata de un acuerdo entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General en Estados Unidos, ¿no? Es un dato importante. Después la BBC da una declaración que él también dice: si se cometieron crímenes, ahora están en las manos de la Fiscalía General investigar, substanciar y sostenerlos, dijo el ministro de Exteriores mexicano Marcelo Ebrard. Cualquier responsable, continuó, debe ser procesado por las autoridades y llevado ante la justicia mexicana. Desde 2015 la DEA tenía un archivo en donde estaban haciendo toda esta investigación y jamás se le dio ningún tipo de aviso a las autoridades mexicanas por miedo a que se filtrara la información y se quedara totalmente en lo que es, pues, un aviso a este general y a los mandos mexicanos desde la presidencia. Ahora ellos son los que van a tener en las manos el expediente y sobre todo pues el proceso contra Cienfuegos. Mire, quiero primero aclarar a las personas que aquí nosotros tenemos libertad de expresión. Tanta libertad de expresión tenemos y Bernardino nos la otorga aquí, porque aquí no venimos a decir cosas ya formuladas que realmente hasta a veces nos empalmamos. Aquí tengo mi computadora donde iba yo a mencionar la historia de los generales que han estado vinculados con el narcotráfico, que precisamente desde José Gutiérrez Rebollo en 1997 con el cártel de Juárez de Amado Carrillo fue el primero que
salió a la luz pública, Alfredo Navarro Lara, Acosta Chaparro que lo mataron, o sea, la información que dio Bernardino era la que yo traía porque aquí no nos ponemos de acuerdo. Y a veces a Bernardino no le gusta lo que yo digo y a veces se molesta, pero a veces nos conectamos y precisamente a la vuelta traigo la frase de Marcelo Ebrard que dice: si se cometieron crímenes ahora está en manos de la Fiscalía General investigar, substanciar y sostenerlos, pero él entra a México como un ciudadano en libertad, lo aclaro. Pero pasa lo mismo que con el de Pemex Lozoya, ¿no? Allá le dicen que esto, que aquello, que tiene... Llega a México, lo meten a un hospital. A mí lo que me preocupa, Bernardino, es que desde hace unos 2-3 años, cuando estaba Peña Nieto en la presidencia de la República, los mismos fiscales generales de Estados Unidos habían dicho públicamente, y cito su cita entrecomillada, que México era un sistema de justicia demasiado corrupto. Y cierro la cita. Y bueno, a ese sistema de justicia demasiado corrupto ahora pues hacen ahí un embalaje. Y perdón que te interrumpa, pero el otro día estaba diciendo incluso Alejandro de aquí en Sinaloa, ¿no? Del 97% que de los crímenes que se cometen en Sinaloa quedan impunes, el otro es, y a nivel nacional es más o menos lo mismo, 97-98%. Ese es el grado de impunidad que existe en México y ese es el grado de impunidad que va a representar el juicio de Cienfuegos. Sí, y cito a una de las fuentes del fiscal general de Estados Unidos, donde dijo que este asunto de Cienfuegos, que fueron entre las alta burocracia mexicana, estaba Marcelo Ebrard y la Fiscalía de Estados Unidos, es un asunto altamente sensible, y es otra cita textual, y bueno, se queda uno pensando, pues qué está ocurriendo aquí. La exfiscal la ex subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos de origen latino, Ana María Salazar, dijo que entonces obedecía a intereses más amplios. Entonces, todo esto, intereses más amplios, eso me suena a lo que decías tú de Mazatlán cuando agarraron al Chapo Guzmán, donde dice, bueno, aquí lo que se cuida es el negocio. Creo que se traduce más o menos lo que está diciendo. Pues es que te dicen frases vagas y te hacen pensar y echar a volar la imaginación que hay detrás de todo esto. El punto fundamental es que aquí, que los hechos a los que nos concretamos, que también que fueron los mismos hechos que ya mencionaste de la captura de los anteriores 11 generales, es que se le imputó, y dije, bueno, ¿qué se le imputó a Salvador Cienfuegos? Fueron 3 cargos. 1, conspiración para producir drogas, fíjese nada más. 2, importar y distribuir cocaína, metanfetaminas, fenilalanina y todo eso, y 3, por lavado de dinero. O sea, no se le está... que esos cargos te pueden dar de 40 años a cadena perpetua, sí, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, lo primero que salió a la luz pública cuando agarraron a Cienfuegos es si sabía o no sabía el gobierno de México. Y, por ejemplo, hablando de eso, la oposición al régimen de AMLO está furiosa porque no lo habían agarrado en México a Salvador Cienfuegos. Precisamente el régimen neoliberal que lo amparaba y todo, porque la revista Proceso y diferentes medios sacaron que desde su momento que había muchos indicios de que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba amparando o coadyuvando con el narcotráfico, ¿sí? Entonces resulta que ese régimen neoliberal después se molesta porque lo agarran en Estados Unidos y no lo agarran aquí. Y ahora se vuelve a molestar ese régimen neoliberal porque se lo traen a México y aquí pues no lo van a juzgar con la misma lupa, con la misma intensidad, con la misma base legal que lo que pudiera ser en Estados Unidos. Entonces, pero esto es una situación política. Esto es una situación... O sea, lo que estás comentando, porque por ejemplo, los neoliberales que sí que estuvieron ahí, que la corrupción, que el narcotráfico, que estaban involucrados... Sí. Pues esa es una forma de expresarle, sí. Pero lo que sí es que Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador están luchando por traer a Cienfuegos y lo están logrando. Aquí el peso del ejército yo creo que es sustantivo, ¿no? En el sentido de cuando, por ejemplo, Andrés Manuel, antes de llegar a la presidencia, él que decía que iba a meter al ejército a los cuarteles, habla con Cienfuegos y cambia totalmente la perspectiva de gobierno de Andrés Manuel y también
el pulso que tenía. Hasta cambiaron los foros ciudadanos para la justicia, fue todo. Pero fue a raíz de la plática en privado que tuvo con Cienfuegos. Bueno, aquí el asunto es el siguiente. La palabra del canciller mexicano que representa a este país y que creo está representando en esa palabra el presidente de la República es que se le va a juzgar y si cometió los crímenes y la fiscalía va a proceder, ¿verdad? Y se le va a dar el seguimiento legal. Lo que no me queda claro ahorita es si a Cienfuegos se le va a imputar va a ser en un tribunal civil o en un tribunal en ningún lado, sí. Ni civil ni bueno, militar. Eso era lo que es a donde voy yo. Sí. La palabra del presidente de la República está empeñada, Alejandro. ¿Pero qué palabra? La palabra de que se va, ¿De cuál que si se cometieron crímenes, se va a proceder de acuerdo al sistema de justicia. Pero, Alejandro, esa es una mera situación política, pero ¿no? quieren ver la cara. Es lo mismo que decimos con Lozoya. A Lozoya, según lo trajeron, diciendo que lo iban a meter al bote, que no sé qué, y a 2 semanas estaba en su casa, feliz de la vida, y ahorita ni quien se acuerde. En este momento, igual está pasando con Cienfuegos. Están diciendo que, no, pues que se juzgue en México. ¿Y por qué no se juzgó antes? ¿Y por qué no tienen absolutamente ninguna investigación en su contra? Cuando lo agarraron allá le preguntaron que si estaba investigándose aquí en México. No, nosotros no lo estamos investigando. Ahorita se dice eso por una situación meramente política. Claro. Nada más para aterrizar esto. Le preguntan a Andrés Manuel en las mañaneras que si los presidentes deben de estar enterados de todo, y él dice que sí, porque si no, son cómplices si no están enterados. ¿Usted estaba enterado de que había una colusión de Cienfuegos o que estaba siendo investigado? No, dice. Sí, mira, esto es algo más de esas jugarretas que nos está haciendo el gobierno actual. Vámonos al gobierno actual, ¿no? Que ahora en diciembre, 1 de diciembre, cumple 2 años ya y que sigue todavía viéndonos la cara a los mexicanos, y no digo de qué porque ya manifestaría el coraje ya que siento. Pero mira, ¿cómo manejan esto? Ese de los manejos más erráticos posibles que ha tenido el gobierno de López Obrador, porque primero, cuando se da la detención por parte de Estados Unidos, se dicen desinformados de todo el procedimiento que se siguió, la investigación previa y todo, ¿no? Pero sin embargo, muestran beneplácito porque se está combatiendo la corrupción y Estados Unidos está ayudando a combatir la corrupción. O sea, el presidente Trump necesitaba reafirmar ante los electores estadounidenses que está cooperando con el mundo en el combate a el narcotráfico y a sus grandes cómplices. Era una coyuntura. Se cae la elección, pierde Trump la elección, ahí te va para México de regreso, porque no me sirvió para la campaña. Allá ustedes lo lavan, allá ustedes lo limpian, pero nosotros lo mandamos sucio, porque cuando el fiscal en la audiencia, donde se presenta, ya en la última audiencia se presenta Cienfuegos, y le dicen, no es que no tengamos cargos contra usted, nuestros cargos son muy sólidos, son muy firmes. Lo que pasa que por cuidar la relación binacional y en una decisión estrictamente diplomática, usted va para México. ¿Sí? ¿Cómo lo reciben acá, hombre? ¿Cómo lo reciben? El general no tiene en México motivos para estar preso. Se está haciendo una investigación para ver si es culpable de los delitos que le acusaron en Estados Unidos. Pero váyase para su casa, viene bien de salud, ya lo checamos. Lo trajeron en un jet del sheriff de Estados Unidos. Váyase para su casa, general. ¿Cómo lo tratarían allá aquellos? Váyase y descanse y eso, pero nosotros vamos a hacer una investigación mientras usted descansa, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué se ve detrás? Se ve la reacción de los altos mandos militares, una presión enorme para que limpien el honor del ejército, que quizás es de la poca dignidad y los pocos honores que le quedaban a México para defender la soberanía, para sostener los operativos de seguridad pública. Entonces ese honor es el que manchan. Ahora, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién limpia al presidente? Los chamanes de los pueblos tradicionales. ¿Quién limpia al general? Marcelo Ebrard. Bueno, creo que Alejandro acaba de poner el punto sobre la I del asunto, y aquí hay que ser claros y hay que decir lo que mucha gente tiene miedo de decir.
Y me acuerdo que Alejandro muchas veces ha insistido que el último reducto de confianza para los ciudadanos de que se va a combatir el narcotráfico, lo había mencionado, era el ejército. Incluso el ejército y la Iglesia Católica más o menos estaban posicionados en la confianza ciudadana como lo máximo, las policías municipales como lo más deshonesto que había. Y ahora pues todo el ejército está en tela de juicio. ¿Qué es el ejército mexicano? 198,400 personas, 68,500 de la Marina, 30,500 de la Fuerza Aérea, casi 300,000 efectivos, que es lo que reconocen 297,188, con un presupuesto de 127,586 millones de pesos. Es la secretaría más grande y obviamente en poder más grande, y tienen 28 helicópteros Black Hawk Down, que son las últimas adquisiciones, porque aviones no tiene. Entonces tiene un poder tremendo el ejército. No, y aquí lo que la pregunta... Pero más de eso, espérame, para poder añadirle a lo que tú estás diciendo, más que todo ese poderío de fuerzas y todo, está el poderío político del que está hablando. Porque espérame, ¿para dónde voy yo? Porque también no me dejas terminar. Porque ¿crees que nomás voy a dar una versión de está metido en otras cosas, como el aeropuerto. Entonces, vamos abriendo las cartas, claro. Está la posibilidad de que haya un golpe de estado militar si se empieza a enjuiciar a los militares y tomen el poder en el país y se cancelen los derechos humanos y haya ejecuciones sumarias y se cancele todo lo que viene siendo medios de comunicación y haya toque de queda y la gente desaparezca y se acaben todas las instituciones. Está esa posibilidad. Sí. Pero ¿por qué siempre está esa posibilidad en mente? Porque porque te acabo de leer todo lo que está que tienen. El ejército y hay la experiencia internacional, ¿no? En ese sentido también. El ejército es un estado sobre otro estado, y en el momento en que colapsa un estado, colapsa la vida civil de un estado, el ejército toma las riendas porque tiene control en todos los aspectos, en la vida de la salud, en la vida de la comunicación, ni a Alejandro nos conviene a nadie le conviene, porque seríamos de los primeros que desapareceríamos. A nadie le conviene, nada más que en el sentido de que es lo último que nos queda, sí es lo último que nos queda, pero no por esa visión de preocupación, sino porque no te queda otra. O sea, después del ejército, ¿qué hay? Recuérdate, la Marina. Acuérdate que Peña Nieto metía a la Marina porque no confiaba en el ejército. Pero estamos hablando en ese contexto. Y el ejército hacía y la Marina deshacía. O sea, Fuerzas Armadas. Es parte del aparato militar. Pues. Sí, Fuerzas Armadas. Entonces, en ese aspecto. Pero también hay que entenderlo, que tenemos a generales que han estado en las nóminas del narcotráfico. Tenemos un cártel que está hecho de militares, y que eso la milicia como que no lo ve, ¿no? En los Zetas jamás el ejército ha dicho, es que es cierto, esta es nuestra aportación, aunque no lo queramos, es la aportación del ejército al narcotráfico. Los Zetas son exmilitares, ¿no? Entonces también ha favorecido al narcotráfico en ese aspecto. Para concluir. Bueno, para concluir, están las dos vertientes y se va a saber en los siguientes meses. Y te digo, aquí es donde se juega el prestigio, el gobierno de Andrés Manuel. Y yo creo que va a tener incluso más impacto este prestigio a cuestiones internacionales que a cuestiones internas del país. De si se aplica la justicia contra el general Cienfuegos o, en su defecto, la doctrina medieval del conde de Romanones, aquel de España. ¿Puedo decir una maldición? ¿Puedo decirlo? Decía, el amigo pone... Es que esto es una doctrina de 500 años, la del conde de Romanones. Lo voy a decir íntegro para que no crean que aquí hay censura. Decía el conde de Romanones, que es lo contrario de lo que queremos ver de la justicia. Decía, al amigo ponle el culo, al enemigo dale por el culo, y al indiferente que se le aplique la legislación vigente. Pues nada más, tu punto son las dos final. versiones. Yo creo que cuando hablamos de ejército deberíamos de precisar que son los generales, los altos mandos, ¿no? Hay mucha tropa que se juega la vida todos los días. Así es. Y que obedece órdenes de los grandes generales, y no nos estamos refiriendo a esa tropa, nos estamos refiriendo a la parte podrida del ejército militar o de las Fuerzas Armadas en sí, y que se debe de limpiar el honor. ¿Tú crees militar, que le alcance a Cienfuegos para que se le limpie la imagen, Alejandro? Debe de limpiarse a la institución, no a Cienfuegos, a la institución, porque yo me imagino ahorita un niño oyendo el himno nacional que dice, un soldado en cada hijo te dio,
Me imagino que piensa ese niño en estos momentos. Afortunadamente están ahorita, no están yendo al aula, no tienen honor a la bandera, pero yo creo que sí deberíamos de sentirnos orgullosos del ejército, porque la verdad, después del ejército, para combatir el crimen organizado, ya no hay nada. Entonces hay que apostarle a que se limpie el ejército. Sí. Pues yo estoy por eso, pero ahorita acaban de decir que no. No. Hay que eso va a ser una farsa. No, Bueno, el juicio. Espérate, es que estamos hablando del Ah. juicio. Son es que se necesita el juicio para No, pero es que limpiarlo. son dos cosas totalmente diferentes. O sea, una cosa, como dice, son la clase élite de arriba, el presidente, el secretario de la defensa. Y de otro lado es la visión política que se tiene, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué sale Cienfuegos? La interpretación muy simple, a lo mejor para mí, el poder eso no es limpiar al ejército. el poder que ejerce el alto mando de los militares en México, y le hizo manita de cochi al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que mandaran un mensaje a Estados Unidos de que si no gana Trump, entonces regrésenme a este. ¿Cuántos Cienfuegos hay en Estados Unidos para que llegue la droga a las escuelas hasta el último? Pero sabemos que la droga, sabemos que el narcotráfico es un bien necesario para los gringos. O sea, es algo que ellos siempre van a tener que buscar, porque si no, es un problema de salud para ellos, se convierte en todo un problema allá. Ya nos extendimos. Ya nos extendimos. Gracias por acompañarnos, se nos fue el tiempo. Es algo que sí impacta en la visión política, en la visión de seguridad, tanto a México como a Estados Unidos, a México principalmente, y viene lo que dice tanto Ernesto Saldaña como Alejandro, viene un momento decisivo en la palabra de Andrés Manuel López Obrador. De antemano, yo les digo que Cienfuegos no va a ir a ningún lado que no sea su casa, y vacaciones otra vez a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.